varios hemos coincidido en preguntarnos qué significa el concepto de dramaturgia. Y una de las modalidades de la dramaturgia que más me interesa es precisamente la de la juxtaposición, la del ensayo prosaico, de la juxtaposición de piezas. Entonces hoy vamos a asistir a una serie de 8 de puestas no en común, sino unas al lado de otras, unas intervenciones, unas historias y unos pensamientos de unos artistas que van a compartir sin pretender y que seamos todos iguales ni que seamos todos iguales, ni que haya una conclusión a la cual llegar. No hay conclusión. Entonces, yo quiero hacer una presentación mucho más rápida de lo que he hecho en esta introducción, nombrando a Alejandro Jaramillo, que va a hablar en primer lugar. Es un profesor asociado en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad. Estudió una maestría interdisciplinar, la nuestra, en Teatro y Artes Vivos en la Universidad Nacional. Sus temas de interés son la construcción de conocimiento desde las posiciones disidentes del género en el arte y los medios de comunicación. Está con él Daniel Cubillos, que Alejandro va a hacer una mención enseguida, porque hacen un trabajo conjunto del que nos van a hablar en el de primeros, aunque aparece como adaptación. En segundo lugar, quiero presentarles, de una vez quiero presentar a los tres para que después puedan hablar con calma. Quiero presentarles a Loco, es este. Loco Berger tuvo con nosotros un contacto importante. Bueno, el de Alejandro es porque es nuestro egresado, pero Loco tuvo un contacto importante porque realizó uno de los talleres del proceso de esta maestría que se está graduando este semestre. Fue muy importante artísticamente, pero sobre todo humanamente para el grupo de estudiantes en el encuentro que tuvieron con Lojón, y entonces las personas que asisten a esos talleres pues son invitados a que nos acompañen en el final, y este es el final donde está. Entonces, Lojón Berger es director, performer y profesor universitario, responsable del máster en creación escénica de la Universidad de Montpellier, Paul Valéry. Actualmente dirige 3 proyectos de investigación, uno que se llama Jouer et Performer para la Manufacture de Lausanne, y que cuenta con la colaboración de la última cohorte de la maestría en Artes Vivas y de la compañía Danza Común. Ese es el primer proyecto. El segundo se llama Sexual Theater para el programa Creative Europe y Feminicity para el programa de ciudadanía de la Unión Europea. Ha traducido al español a William Chester, a Jean Genet y a Luc Lagasse, y ha publicado un volumen sobre el teatro argentino contemporáneo para alternativas teatrales y otro sobre Rodrigo García para la revista Théâtre Public, y publicado el volumen de Shakespeare, material para las ediciones del TCTMA en Buenos Aires. Y la tercera persona que quiero presentar es Bruno Takens. Bruno tiene una larga recordación en nuestra maestría, fue también invitado a la primera cohorte como uno de los maestros que hicieron estos talleres. Nos acompañó en varias generaciones. En esta última también hizo con el grupo de estudiantes de la maestría un
seminario intensivo sobre Walter Benjamin, que es un intelectual sobre el cual trabaja como traductor y comentarista de sus obras, y tiene todos tienen una larga hoja de vida, y no se puede todo decir acá, pero así encuentro un fragmento. Bueno, Bruno Taque es ensayista y dramaturgo, agregado y doctor de filosofía. Agregado es un título que tienen los franceses para no poder ser profesor universitario, es una agregación. Nosotros no lo conocemos tanto. Doctor en filosofía, fue catedrático de estética e historia del teatro contemporáneo en la Universidad de Rennes y impartió clases en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo, que es una especie de escuela de artes y oficios, no hace de decoración de árboles de Navidad para que no vayan a pensar. Y en la Escuela de Actores de Cannes. Ha publicado 3 libros sobre Benjamin: Pequeña introducción a Walter Benjamin, de la edición La Harmattan, traducido después al español por la Universidad Nacional, como la obra de arte en la época de Walter Benjamin. En marzo de 2009 publicó la biografía de Walter Benjamin, que es un trabajo muy importante. Por otra parte, Bruno Taque es productor de programas y cronista en Francia, y a partir del 20 de febrero de 2005 fue productor de un programa mensual para France Culture. Y me salto mucho porque quiero nombrar solamente que desde su instalación en la vereda de Peñas Bajo de Tincacá en 2017, Bruno Taque se dedicó con varios vecinos a organizar y mejorar varias obras comunitarias como el agua o la carretera. A propósito, ha contribuido a la organización de la comunidad para armar varias etapas de obras de renovación de la carretera en el marco de la Junta de Acción Comunal de Peñas Bajo, como miembro de la comunidad de obras de la Comisión de Obras Públicas. Y ahora, en 2024, está manejando un proyecto de radio escolar, organizando la producción de podcasts hechos por los estudiantes de la institución educativa Mariano Espina Pérez de Tincacá, con la participación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es importante cerrar ahí porque, por un lado, es lo que ha venido haciendo hace 20 años, pero por otro lado, lo que está haciendo ahora en una pequeña localidad, que es el lugar donde está ubicado. Ya di las gracias a Soitza por haber pensado esto y organizado. Gracias a ustedes que van a participar y compartir con nosotros. Vamos a hablar en primer lugar Alejandro y Daniel, en segundo lugar Bruno, y va a hacer el cierre Lojo, y cada uno va a tener alrededor de 20 minutos para conversar, y si al final nos queda tiempo, ustedes pueden intervenir también. Si no, pues nos despedimos queriéndonos mucho. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Empieza Alejandro. Gracias, porque la base es para este micrófono, se me va a caer. Entonces lo voy a tener en la mano. Bueno, simplemente decirles que a partir de ahora yo me llamo la autora, y a partir de ahora, cuando yo lo nombre, Daniel Cubillos, quien es un egresado de la Escuela de Cine y Televisión y docente de Unimpao, es otro autor. Y que voy a poner el temporizador cuando suene la alarma. Daniel y yo dejaremos de hablar. Vale. Un artículo o no acerca de por qué resulta educativo, constructivo y estimulante emprender un proyecto de adaptación sobre los saldos de una mente, energúmenos, implicaciones y diligencias, que es además un elogio a las tribulaciones, los exilios, los fragmentos y las anáforas, y puede ser entendido como algo que no es un artículo, sino simplemente un texto, de la misma forma que una mente no es más que una mente,
y tratar de definirla es, cuanto menos, arbitraria, pero que a veces se apoya el artículo en metáforas y símiles para usar la imaginación como un trampolín de material imperceptible y elástico que permite a quien lea salir disparado, cual bala hacia alguna reflexión, abro paréntesis. Vale aclarar que al texto, al igual que el trampolín, se puede volver, y si se vuelve con el impulso de una lectura previa, más lejos se llegará la segunda vez. Sobre esto, es muy optimista afirmar que siempre se va a llegar más alto con el siguiente salto, pero vale la pena intentar encontrar el límite, cierro paréntesis, o por lo menos que se divierta mientras salte lea. Es entonces el texto un intento por capturar un salto o una gritería y por motivar otro. Todo esto sin ser necesariamente un artículo sobre saltos o griterías, sino más bien sobre revueltas. Ese fue el título. Alejandro Jaramillo Hoyos, autora. Daniel Cubillos, otro autor. Resumen de la trama. Voz en off. Este texto coral intenta compartir la experiencia de adaptación de la pieza Altavilla Contrapunto de Lancelot Amelin. El proceso se llevó a cabo en el año 2023 con el apoyo del Instituto Francés, a través de la convocatoria Tintas Frescas en Escena. Intentamos capturar el ruido y la experiencia del proceso vivido por más de 15 creadoras y creadores quienes hicieron una relectura colectiva de la pieza escénica. Al resultado lo titularon Altavilla TV, un montaje audiovisual y escénico que mezcla la videoinstalación y la performance con la lectura dramática. El proyecto ha permitido al grupo indagar sobre la relación entre la escena y la audiovisualidad, desde una pregunta por esa relación también entre la memoria, la voz y las tecnologías de la información y la comunicación. RIL 1. Vacaciones de 2024. El estudio. Generique. Plano 1. Los inicios. Voz en off. Hacia finales del año 2023, un grupo de artistas y realizadores audiovisuales se conformó para responder a la invitación de realizar una adaptación de la obra Altavilla Contrapunto del dramaturgo francés Lancelot Amelin. Esta aventura había comenzado el año anterior cuando Lorena López y Alejandro Jaramillo, autora, se unieron para presentar la propuesta a la convocatoria Tintas Frescas en Escena. Autora. Cuando conocimos la convocatoria quedaban muy pocos días para la fecha límite. Sin embargo, decidimos dar un rápido vistazo a los requisitos de participación y a la larga lista de obras propuestas para adaptación. En esa revisión urgente de títulos y autores, de pronto saltaron a la vista un nombre, Lancelot, y un título, Altavilla Contrapunto. Bruno, con acento francés. Lancelot Amelin es un dramaturgo muy interesante. Autora. En los escasos días que teníamos para empezar a conocer un poco algunos de los textos dramáticos, obtener información sobre quiénes los escribieron y formular de manera sintética un camino para la adaptación entre lecturas apresuradas, la estructura y la temática de Altavilla Contrapunto me empezaron a cautivar. Lo primero que capturó mi atención fue el formato de guión audiovisual que Amelin propone, no obstante ser una pieza teatral. Está dividida en bobinas o reels, escenas, secuencias y planos, y contiene acotaciones sobre tratamiento visual y sonoro. Este rasgo fue definitivo para el inicio de un enamoramiento hacia la pieza. La adaptación nos permitiría fundir la presencia escénica con la narrativa audiovisual. Lorena y yo nos reunimos con Claudia Bermúdez y Miriam Cotes, dos compañeras realizadoras de proyectos audiovisuales enfocados a la educación y el cambio social. Claudia Bermúdez, despreocupada. No entendí nada ni me produjo interés. Mano, estoy hecho de una sucesión o una continuidad, de una masa o una nube de vapor. Cuando se abre la puerta del lavavajillas, uno, dos unos, un dos y un uno, un uno, un dos y dos, uno.
un 3, un 1, 2, 2 y 2, 1. Un 1, un 3, 2, 1, 3, 2 y un 1. 3, 1, un 3, un 2, un 1, un 3, un 2 y 2, 1. Un 3, 2, 1, un 3, un 1, un 2, 3, 1, un 3, un 1, 2, 2 y un 1. 2, 1, un 3, un 1, un 2, 3, 1, un 3, un 1, 2, 1 y un 1. Plano 2. Cruces de caminos. Autora. Después de leer un fragmento de la extensa obra a 4 voces, formulamos la propuesta. La Chiqui y su pandilla. Consideramos que es un relato fragmentado en el cual se dibuja un paisaje mental, habitado por seres en situación de constante dilema. El plano en el que se paran es inestable, sus presencias no logran un equilibrio. Autora. Nuestro interés en el texto se dirigía hacia la forma poética que describe y acota los espacios y acciones, pero sobre todo hacia el carácter psicológico de las situaciones y relaciones entre los personajes. La Chiqui y su pandilla. El lenguaje del guion audiovisual nos impulsó a proponer una adaptación espacial performática que permitía producir una lectura escénica expandida y cuente el relato desde un formato escultórico. Propusimos la realización de una lectura dramática de fragmentos escogidos de Altavilla, contrapunto, en donde algunos personajes se presentarían por medio de videos proyectados en pantallas televisivas y otros tendrían presencia viva en la escena, pensada como un set de televisión. Hasta el momento, era una idea en papel que además se inspiraba en... Todo final. Que además se inspiraba en dos... que además se inspiraba en dos referentes cinematográficos. El personaje Maureen en Rent, la versión cinematográfica del musical de Jonathan Larson, y Being John Malkovich. Maureen se presenta como una persona compleja, artista de performance, y justamente en una escena de Rent se muestra un montaje que utiliza imágenes en televisores, narración y efectos de sonido, pero además en esa escena se abre un universo psicológico en donde dos personajes, sus amantes, están dentro de la mente de Maureen y también ella habita sus mentes. De allí surge el tango Maureen, un hito reconocido del cine y el teatro musicales. La película Being John Malkovich dibuja un espacio mental en donde quien entre está realmente en la mente del célebre actor. Lancelot. La historia ocurre en un hotel bar o en la cabeza de una persona con retraso mental. Lo escrito es un intento por capturar un criterio. Autora. Desde el principio aceptamos que todo ocurriría en la mente de Manu, el personaje central. Él vive con una condición especial. Su principio de realidad es divergente, así que emprendíamos un viaje hacia lo desconocido. Todo el equipo convocado tendría que vivir en la mente de Manu. Lancelot. Como en cualquier existencia, las cosas no tienen necesariamente el mismo valor y les corresponde a los actores ver en el momento mismo lo que sienten que puede interesar a la audiencia. Es la idea de un teatro tartamudo y algo tonto, como una alucinación, debido a la recurrencia de imágenes mentales provenientes de la memoria, los westerns o el televisor que olvidaron apagar al salir de la pieza. Voz en off. La memoria, los westerns y un televisor. Una deliciosa provocación para revolver el caos. Además, el relato invita a un espacio y un tiempo muy específicos. El Hotel Bar es regentado por una familia inmigrante argelina que vive en Francia. La época, finales de la década de los 80. Entonces, a los westerns se suman el Mundial de Fútbol que ganó en 1998 la selección francesa. Con el descendiente de Argelia, Zinedine Zidane, en el papel protagónico, y también la situación política jamás resuelta entre Francia y la ex colonia africana. Autora. Amélie pone como escenario los síntomas de traumas culturales evidenciados tanto por la guerra colonial como por el espectáculo deportivo. Altavilla es en sí misma un síntoma. George. Hay que volver a decir una vez más
cuando el síntoma, nudo del acontecimiento y de la estructura virtual, responde aquí plenamente a la paradoja enunciada por Freud a propósito de la figurabilidad en general, a saber que figurar consiste no en producir o inventar figuras, sino en modificar unas figuras y, por lo tanto, en llevar el trabajo insistente de una desfiguración en lo visible. Otro autor: el sonido toma la dirección de la modificación, del procesamiento. Lo capturado por micrófonos y grabadoras, que tan buenas son ejerciendo objetividad, será manipulado para dar cuenta realmente de lo que significa ser, estar en mano. El ruido es una respuesta, un camino. Lancelot, para que el teatro sea universal, creo que tiene que estar enraizado en realidades concretas. Altavilla Contrapunto, por ejemplo, trata de nuestra guerra de Argelia, pero también, más concretamente, del bar de mis padres. Y los personajes son sus clientes con sus nombres reales, pero la fricción con otras realidades, la adaptación a otros universos culturales es necesaria si se quiere ir más allá de lo documental o biográfico. La Chiqui y su pandilla. Una sorpresa venida del intercambio postal con el autor. La guerra de Argelia se mezcla con fragmentos de la vida familiar de Amélie. En el transcurso de la grabación y del montaje, también la guerra de Argelia se empezó a mezclar con memorias de quienes participábamos en la experiencia. Otro autor: la guerra y sus consecuencias, las inmediatas, materiales, precariedad y migración, que desembocan en el empobrecimiento del espíritu y el desarrollo. Finalmente, el individuo queda indefenso, sin raíces ni escudos, en medio de una corriente de la que es eslabón y que lo llevará a ser también un agente empobrecedor. Jorge Luis, el proceso del tiempo es una trampa de efectos y de causas, de suerte que pedir cualquier merced, por ínfima que sea, es pedir que se rompa un eslabón de esa trama de hierro, es pedir que ya se haya roto. Nadie merece tal milagro. Karim, por el cielo y la estrella nocturna. ¿Quién te hará conocer lo que es la estrella nocturna? Es la estrella que lanza dardos. Toda alma tiene un guardián que la vigila, que el hombre considere de qué fue creado, de una gota de agua derramada, que salió de los riñones y los huesos del pecho. Ciertamente Dios puede resucitarlo, el día en que todo lo que está escondido será revelado, y no tendrá poder ni apoyo, por el cielo que realiza sus revoluciones, por la tierra que se abre para germinar las plantas. En realidad, el Corán es una palabra que decide, no es un discurso frívolo. Autora, ese trasfondo signado por una guerra colonial que deja muchas heridas abiertas, hacía eco en nuestras propias vivencias de la guerra y el desplazamiento, pero no nos acercamos de manera directa ni explícita a la memoria histórica. Más bien lo que ocurre es que el barullo, el ruido y la confusión de voces tomaron posición como banda sonora que localiza los cuerpos y las imágenes de personas leyendo en voz alta mientras habitan paisajes paradójicos. Juli, siento que sería interesante que conozcamos más a Manu aquí. Manu, desde que está Karim, todo es menos difícil. El trabajo de Manu, la rabia, la amargura, la histérica, Faisa, incluso los clientes pelean menos. Bien cansado, Manu se sentó a tomar una Coca-Cola, papá hace crucigramas, Manu mira musarañas, un abuelito se queda mirando una copa globa vacía. Karim da golpecitos sobre un corcho con los dedos. Toca la guitarra en el corcho, canta entre dientes la sura. William, en la cabeza de Miriam. La vida no es más que una sombra que se mueve, un mal actor que se contorsiona en el escenario y desaparece. Un cuento contado por un idiota, lleno de ira y de ruido sin significado alguno. William Shakespeare, Macbeth. La vida no es más que una sombra que se mueve, un mal actor que se contorsiona en el escenario y desaparece, un cuento contado por un idiota, lleno de ira y de ruido, sin significado alguno. Miriam, encuentro un paralelismo entre Manu y el Benji de Faulkner en el ruido y la furia. Autora. Esto abrió una deriva intertextual que nos llevó a mirar este personaje en la novela y sobre todo en la película de James Franco de 2015. Así, surge un nuevo referente sobre las relaciones sociales y familiares de quienes son vistos como
diferentes. Voz en off. En Altavilla hay una escena de violencia sexual médica hacia Manu, que puede ser equiparable al destino de castración que sufre Benji en el relato de Paul. Manu. Las manos del enfermero hurgan la carne de Manu. Puta que está sucio. El agua salpica, el hocico, los ojos abiertos. Hay que cerrar los ojos. ¿No te das cuenta? Cuando gritas Manu, cachetea las nalgas a la rápida. El culo de mierda. Puta Manu se queda pegado. Mi hermano no es como la sartén de Tefal. La ducha llena de gritos. ¿Quién grita? ¿Quién grita? Para de gritarme al oído, puta que se te paró, estás duro, Manu, como tu general, duro. Piensas en tu querida mamá, Manu. El enfermero se ríe, el chorro de agua en la boca abierta, entonces, Manu, ¿no te sientes mejor? ¿Limpito? Macbeth, por lo menos he perdido el sabor del miedo. En una época mis sentidos se hubieran helado al oír un grito en la noche, o mis cabellos se hubieran animado y agitado ante un lúgubre relato, como si tuvieran vida. Me he saciado de horrores. Lo horrible, familiar en mis sanguinarios pensamientos, ya no puede sobresaltarme. ¿Qué provoca esos gritos? Benji, convaleciente en una cama mientras se escucha una voz femenina que entona una canción gospel. Me lastimaron. Todo estaba frío. Jason dijo que esto ayudaría. Voz en off. El reel de nuevo tiembla. Los pedazos fueron pegados a la mano. Patas arriba, dentro, fuera, ida y vuelta. Encuadre, fuera, encuadre, cámara, fuera, encuadre, ser o no ser, 0 y 1, no, 1 y 2 y 3. Benji, con voz infantil. Cady olía como los árboles. Cady ya no olía como los árboles. La Chiqui y su pandilla. Altavilla TV no es una pieza sobre la salud mental, pero dibuja un universo que gira en torno a la mente del protagonista. Está inserto en esta mente. Para la lectura interpretativa, este fue un eje crucial. Fuimos conduciéndonos por una ruta en la cual empezó a primar la necesidad de atrapar un estado mental y emocional. William, un cuento contado por un idiota, lleno de ira y de ruido, sin significado alguno. Autora, una mente que funciona como una radio que pasa de frecuencia en frecuencia y no para, y que a veces queda varada en una mezcla de varias emisiones al tiempo, casi hasta una situación de ruido blanco. Ese barullo se construyó de manera cuidadosa en la etapa de realización, separando cada voz en un canal independiente, y luego dio paso a varios tratamientos de sonido en la etapa de edición. En el montaje se pasa de segmentos que son muy audibles a otros que mezclan las voces en diferentes planos y hablan del arribo de la confusión. Miriam, así funcionan todas las mentes, no es todo lo humano. Plano secuencia 1, día de junio de 2024. Autora y otro autor se escriben por WhatsApp sin lograr concretar una cita. Autora. Hablamos del sonido. En la etapa previa concebíamos un diseño sonoro guiado por una interpretación minuciosa de los elementos narrativos, textuales y contextuales de la obra. Además decidimos que nos embarcaríamos en una investigación de archivo para configurar una constelación de piezas que pudieran poner en realce estos elementos presentes en la obra: series matemáticas, el Corán, fútbol, guerra, religiones, etc. La Chiqui y su pandilla. Al recibir la noticia de la selección de la propuesta, nos vimos al frente de la tarea de definir lo que habíamos enunciado. La principal definición que requeríamos abordar era el componente escultórico. Otro autor, el silencio es otro barullo, una quietud. Amli, ¿existe acaso algo más extraño que ese poder que emana lo que no se mueve? Otro autor, hay que jugar al contraste. Minutos. Gracias, Daniel. Otro autor. Me olvidé decirles que la Chiqui y su pandilla somos todas nosotras. Gracias.
Entonces vamos a escuchar a Bruno. A pesar de la justaposición que yo celebré al principio, creo que se tiene un vínculo que pueda hacer entre esta primera intervención y la de él. Estaremos muy atentos para ver. Gracias, Víctor. Gracias por tus palabras. Buenos días a todas y todos. Sí, evidentemente lo que me decía parece realmente otro universo, otra preocupación, pero realmente sí hay un vínculo porque el contexto histórico de la palabra esa obra de Lancelot, Amélie, es diría, uno de los contextos que ha producido los más escándalos en Francia, que ha generado. ¿Está en la sala? ¿Quién está en la sala? Mejor. Mejor el sonido. Así, un poquito más de luz sería bienvenido. Muy bien, ahora volvemos otra vez. Empezó. Desde los agradecimientos. Gracias, Víctor, por tus palabras de presentación. Interesante de hablar de varios lados de mi vida y de mi carrera. Y bueno, empezó de otra manera. Me parece muy interesante que decías que efectivamente el arco temporal es bien amplio, porque yo pisé la tierra de esa universidad hace 18 años. Y el trabajo del cual me voy a hablar empezó hace 25, así que uno podría casi decir que el trabajo del cual me voy a hablar tiene mucho que ver con mi relación con Colombia, con esa tierra. Sí, de manera aparente no hay ningún vínculo con lo que usted ha oído, visto y lo que me voy a decir, sino que sí hay uno que por esa razón me voy a destacar, que es la guerra del Argelia, que es, ¿cómo se dice? ¿Argelia o Argelia? Argelia. Algeria. Sí, pero es distinto, Argelia. Y yo diría bien que este contexto de la guerra de Argelia es un tabú equivalente al tabú nacional colombiano que yo propongo de compartir con usted. Mi hipótesis es la toma del Palacio de Justicia, que tiene exactamente el mismo rol, es una cosa sobre la cual todo un país se ha construido y destruido y del cual nunca se habla. Es como un presupuesto que está presente, pero que no se aborda, que no se afronta, que no se mira enfrente. Y obviamente que el teatro, que tiene como vocación, diría yo, de mirar enfrente, como decía Müller, de mirar la historia en el blanco de los ojos, tiene vocación a generar ficciones y un evento que se llama el escándalo. Y ese es el tema que me interesó desde, como yo decía, 25 años, quizás antes. Siempre me interesaban las historias en las cuales un actor, un escritor o un espectador contaba una historia en la cual una función, un evento teatral, se interrumpió por una razón o una otra. Y evidentemente hay millones de razones por las cuales un evento se puede interrumpir. Aquí puede, por ejemplo, esa pared se puede derrumbar. Es una opción, la probabilidad existe, puede caer algo del cielo también. Y bueno, la lista es en fin, obviamente. En el teatro hay dos fuentes mayores para interrumpir una. ¿Cuál sería una definición sencilla? Vamos a hacer compacto.
del escándalo. Un escándalo pasa cuando lo que fue previsto, lo que fue pactado, se interrumpe. Estamos y del sublime. Yo llamo eso el hilo de la ficción. Hay un hilo que conoce la representación teatral, que es el principio de la ficción. Una cosa pasa enfrente de mí. Yo sé que es falso. Yo sé que es falso. Hamlet no está matando a nadie. Pero mi cerebro está pactando que es cierto. Y en el mismo tiempo. Y en el mismo tiempo. Y eso es una operación muy compleja. Muy compleja. Porque si uno da el poder a un polo, él está matando a Hamlet, me voy a levantar y a ayudar para que no lo haga, o me voy a ayudar para matarlo. ¿No? Es un hilo muy frágil, muy sutil, un equilibrio muy... y que obviamente se aprende. Se aprende. ¿No? La codificación del teatro es una cosa que se aprende desde niño. Es la definición del juego de los niños, si no viene de nada. Hay un montón de cosas que nos permiten dominar esos códigos, ¿no? Y hacer que, cualquier sea lo que pasa, vamos a aguantar sabiendo que es falso, mientras nuestro cerebro va a entrar en un juego pensando que es verdad. Es una relación bien compleja, se puede romper. Y mi hipótesis de trabajo fue que esa excepción, finalmente este accidente, es mucho más común que uno puede pensar. A tal punto que yo llegué a la conclusión que es la regla del teatro y que finalmente la lucha de cada función es que eso no pasa. ¿No? Parece mucho más interesante decirlo así. Yo pregunté, a partir del momento que esa pregunta se activó en mi trabajo, en mi mirada, empecé a hacer esa misma pregunta a las personas que encontré. Y en un proyecto con un objetivo de radio, de archivos, empecé a grabar, a anotar, tener como un registro de todas estas respuestas, y lo más impresionante es que no había nadie que me decía, no, eso nunca me pasó. Había siempre una historia, o varias, la misma historia que yo conocía ya, pero con varias versiones, ¿no? Y me convertí en una forma de coleccionista de historias, grabadas o no grabadas, pero cada vez con esa idea que son historias. No es la verdad, no me interesa la verdad. Y yo noté evidentemente que es la misma historia, por ejemplo, lo que pasó en el Odeón con una pieza de Jean Genet sobre la guerra de Argelia, lo que evidentemente es uno de los escándalos más importantes del siglo XX, y hay un montón de testimonios. Y uno ve perfectamente que no hay una verdad. Hay 50 cuentos, 50 verdades. Y cosas muy contradictorias, obviamente, porque la mirada de la gente en la sala depende justamente de su posición en la sala. No es lo mismo recibir un paquete de mierda, literal, de mierda, y de poder ir a tu mujer, que tú estás de acuerdo con ella, ¿no? Que de estar portero en la sala. Cada uno tiene una mirada distinta. Bueno, para ser rápido, me parece, yo puedo concluir hoy, después de tantos años de trabajo de escuchar, de registro y de formalización, porque llegué a una forma a este trabajo. Yo llegué realmente a la conclusión que el escándalo da muchas llaves, muchas entradas para entender el teatro. Y me voy a intentar dar algunos principios a los cuales yo llegué. El primero es que el acto teatral, siempre tiene que ver con un evento que no pasó, que está alrededor, y que es muy caliente, y que los griegos, es tan caliente que los griegos lo hacen por la misma persona. Los griegos hacen la guerra y después la contaban. Y fue la misma persona que de guerrero se convirtió en contando la historia, pero como testigo. Finalmente las primeras historias son historias construidas, hechas por los que han actuado el evento y que saliendo del evento lo pueden contar.
Eso significa que hay un tiempo de retraso, siempre, entre el evento y el cuento. Este retraso permite que la cosa es soportable, que uno pueda aguantar de contarla, ¿no? Yo no puedo contar lo que pasa en una casa encendida si yo estoy en la casa encendida. Me toca quitar un poquito el fuego para poder editar, informar, alertar, ¿no? Es exactamente lo que pasa en una obra teatral. Es un fuego del cual hay que tomar la medida, poder modelarlo, transportarlo, desplazarlo, que es un desplazamiento temporal y espacial. Y yo llegué a la conclusión que si no hay un desplazamiento espacial y temporal, hay escándalo, de manera sistemática. Sistemática. Vamos con el ejemplo de la Nacional, porque la Nacional tiene sus escándalos. El escándalo de Tania Bruguera, no sé si a usted eso le suena o no. A ver, ¿quién sabe de qué estoy hablando? ¿Y quién lo sabe? Como mitad, mitad, ¿no? Interesante de ver cómo la memoria se transmite o no se transmite, ¿no? Es una artista cubana, ¿cierto? Que vino aquí y que tiene siempre como idea, yo me voy a ver el país y quiero justamente encontrar su ADN, ¿no? Que pasa en su ADN histórico, podemos decir, como este país está afectado por grandes preguntas, grandes fallas, Ella tomó el tema de la guerra y con varias personas del conflicto armado, varios protagonistas, pero lo que nunca había dicho es que el protagonista número uno, el protagonista principal, que va a llegar en el salón, ¿no? Porque había una formación académica, fue el nervio de todo, del cual nunca se habla, un tabú, el tabú absoluto, que es una bandeja llena de cocaína. Y el pura cocaína de verdad. Obviamente, la dificultad para los asistentes es de verdad o no es de verdad. Y la pregunta única fue eso. Porque la ficción supone la ficción. Si estoy realmente mandando al actor que juega el papel de Colonis, no hay la ficción y el problema, ¿no? Si viene la cocaína de un escenario, no hay la ficción. Pero que hay un acto, una performance que dice, ahora esta bandeja llena de cocaína es un espejo, ¿no? que va a permitir a cada uno de tomar posición en el juego de ajedrez. Finalmente fue eso. Y obviamente la obra de Tania Bruguera no fue esa acción, el salón, el caos que eso generó, no, fue todo lo que se va hasta hoy. Estoy actuando en la obra de Tania, obviamente, y usted también. Y aquí viene la pregunta de la ficción, del pacto de ficción. Ella definitivamente había decidido de no proteger el tema por una ficcionalización, sino de hacer entrar el protagonista, el mismo, ¿no? Con toda su violencia. Y efectivamente eso fue demasiado violento, porque si yo lo hago con Laurent en un salón de su universidad en Montpellier, todo bien. Oh, qué interesante, tenemos todos los componentes del problema colombiano, pero el problema colombiano es de 10 kilómetros, ningún problema. Bueno, y lo mismo pasa con las cosas que aquí se pueden decir, que en nuestro país podrán producir cosas diferentes, ¿no? Así que todo el principio es un tema espacial temporal. Podríamos hablar de un tema interesante que es una pieza muy famosa de Cortés, la llaman Cortés, Roberto Supo. Roberto Supo con un Z, que en realidad es una pieza, la carrera dramática de un asesinato, pero basado sobre hechos reales, de un señor que se llama Supo, con un S. Y este pequeño cambio de una letra permite producir la ficción. Y obviamente que la obra de Cortés tiene una absoluta autonomía y que es Supo con la Z que toma el poder, que está presente. Pero ¿qué pasó? Pasó que esa pieza fue puesta en escena en la misma zona en la cual este asesinato actuó. Asesinato en serie, ¿no? Y mató a policías,
Y obviamente que las familias, toda la área social de esas víctimas, no aguantó que ver en el teatro de su propia ciudad y la ciudad al lado van a poner en la luz el verdugo de su marido, de su hijo. Eso no es posible, ¿no es? Y en realidad eso es una historia que viene desde el inicio, los famosos griegos, ¿no? Los padres de siempre. Y hay una pieza y todo el repertorio griego que permite entender cuál es un escándalo y cómo evitarlo, que es una pieza que lo hemos perdido, parece muy chistoso, ¿no? Pero no importa. Lo que no hemos perdido es lo que ha generado la obra. Fue una obra de un escritor totalmente olvidado, Frinidus, casi de algunos fragmentos de él, casi nada. Y él contó la guerra de la derrota terrible que los griegos, que los ateneos han vivido contra los persas. Y él decidió escribir la pieza del mismo año, próximo concurso, el mismo año, sin ninguna forma de disertar temporal, ni es más. ¿Y qué pasó? Que la ciudad literalmente explotó. ¿Por qué? Porque solamente eran los hombres del teatro, las mujeres, las madres, no podían entrar. Y es eso que era lo insoportable para ellos, ¿no? Ellos destruyeron la ciudad, literalmente. Y a partir de este momento hubo una ley prohibiendo a los escritores de tragedia de acercarse demasiado del evento. Dejar un tiempo de dejar enfriar el evento, porque si no es demasiado explosivo, no se puede manejar. Y lo mismo con la distancia espacial. Creo que terminé el tiempo. Dejámoslo así, podemos continuar conversando. Obviamente sin terminar, yo tengo miles de historias. Así que Nos llama. para vos aquí. Muchas gracias. Bruno habló 18 minutos, no 20. Es porque hay acontecimientos en los alrededores que yo no querría que luego venga desde tan lejos y se vaya así al puesto del pueblo, solo en la loca. Entonces, vamos al Lojón, estamos todos muy concentrados y vamos a hablar todo el tiempo que podamos en un rato. Cuando se abra la conversación, pues Bruno va a poder avanzar en su idea de Gracias, Víctor. De todas formas, si se corta por los eventos, a mí también me va bien. O sea, podemos sacar un provecho de eso. Bueno, cuando vengo a trabajar aquí a América Latina, soy la primera persona en mi familia a haber pisado la tierra. Nadie antes en mi familia había pisado América Latina. Cuando vengo acá, siempre me tomo el tiempo de situar mi presencia como persona nacida en Europa y de explicar en qué contexto me lleva a estar aquí. Pero como me toma siempre, bueno, media hora, porque es algo muy importante de clarificar, hoy no lo voy a hacer y voy solo a agradecer a Lovinza, a Víctor de haberme invitado y de esa confianza y que ustedes también que invitaron por alguna razón pertinente. De todas formas, lo que voy a hablar también trata de eso, de cómo trabajar juntos cuando venimos de culturas distintas y con un historial de violencia, de colonialización, cómo llegar hoy en día a elaborar proyectos juntos. Entonces, de alguna forma también en esta charla quiero homenajear el aporte de la novela corta de la maestría a nuestro proyecto Être, Jouer, Performer. Este proyecto es un proyecto de investigación que parte de una idea muy simple, es decir, que dentro de lo que podemos ver o participar en las artes visuales hoy, hay una
un decalaje, una distancia muy importante con la manera en donde educamos o formamos a los artistas. Entonces, seguimos con escuelas de teatro, escuelas de artes plásticas, escuelas de danza, y en realidad es algo que ya para mí pertenece al pasado. Sin embargo, bueno, los jóvenes se tienen que informar en algún lugar y bueno, algunos van completando una formación y otra. Y bueno, yo tuve la suerte de no ir a ninguna escuela de arte, más bien me echaron de la única escuela de teatro donde entré. Entonces, me ayudó como para decir, bueno, vamos a partir del trabajo de los artistas para entender lo que necesitan los jóvenes artistas a nivel tanto teórico como práctico para formarse para el arte que hay que hacer hoy, ¿no? Entonces, los principios de este proyecto van primero de romper las fronteras entre las disciplinas. Segundo, segunda prioridad, terminar con las jerarquías de trabajo en la creación artística colectiva y fundamentalmente con la figura del director. Lo digo al masculino de conciencia porque históricamente fue un puesto que está ocupado por hombres mayoritariamente. Tercero, también en esa idea de romper las jerarquías intelectuales, hacer ese proyecto un proyecto donde no haya una cabeza que trate de sintetizar un pensamiento diverso, sino que al contrario tratemos de hacer emerger el conocimiento tácito que hay en cada intérprete, con la idea, y que es algo que hablamos mucho con los artistas de la maestría, con la idea de que algo muy importante puede residir en la vivencia de un artista único y que había que confiar, aunque muchas de ellas y muchos de ellos eran muy modestos, de que podían aportar a ese proyecto tanto como una persona con una trayectoria mucho más grande. Entonces, a partir de esos principios, encontramos vamos a decir, una herramienta que es trabajar sobre el léxico o sobre el glosario, que era un espacio que cada uno podía ocupar de manera singular. Es decir, haciendo emerger su propia práctica a través de las palabras que emplea para definirla. Eso también era una manera, que, aunque los fondos de este proyecto sean europeos, era una manera de decir, aquí vamos a trabajar con los lenguajes y los idiomas de todos los países con los cuales trabajamos. Es decir, que alguna palabra existe en el trabajo artístico en español que es intraducible al francés, al inglés, al alemán. De la misma manera, hay palabras que existen en francés y no se pueden traducir. Pues nuestra idea era de hacer un léxico que no sea un léxico que sea único, es decir, que de repente hay una traducción o una síntesis de cada palabra, sino que sea un léxico que sea múltiple, tanto a nivel lingüístico como a nivel de sentido, para mostrar también que nuestras palabras en la práctica son, no diría borrosas, pero son múltiples. Y eso en dos sentidos, es decir, que abre el abanico de sentidos de la palabra que empleamos, pero también es una herramienta de contaminación de una cultura teatral, una cultura escénica a la otra. Y última prioridad importante de este trabajo, dentro de esa horizontalidad, era ese elemento de, de compartir prácticas, de dejarse contaminar no desde el punto de vista del que sabe al que aprende, sino desde el punto de vista de dos artistas que están como intercambiando un espacio
intercambiando prácticas corporales, prácticas también intelectuales para desarrollar su propio camino y eso es muy importante, para cada artista tiene que ser singular. Entonces, a partir de esos, vamos a decir, esa metodología, voy a sacar, vamos a decir, elementos que el trabajo con ustedes realmente aportó a nuestro proyecto. Primero que todo, creo que pensamos mucho en la cuestión del riesgo. El riesgo que va con la idea de ir a fondo en lo que hacemos, o sea, ir al límite de nuestra idea, perseguirla a través de los fracasos, a través también de decir, en un momento del proceso, aunque me equivoque, voy a confiar en las pautas, las lecciones que me doy, para que cada ensayo sea como una performance en sí mismo. Ese riesgo es algo que es difícil vamos a decir, de tocar, porque cada día, entre la pereza, las dudas que tenemos, el hecho que compartimos espacios colectivos, son todos frenos a una especie de tirarse al río que es indispensable para encontrar ideas, formas nuevas. Es decir, que dentro de un trabajo colectivo, en un momento, a mí me pasó también en este mismo proyecto, trabajamos en danza común, en un momento hay que aceptar que una persona te está dando unas pautas de las cuales que no tienes que juzgar. Y eso no tiene que ver con el hecho de que con el tiempo vas a poder decir, bueno, esto no es para mí. Pero en el momento que actúo, en el momento que acepto trabajar con esa persona, voy a aceptar ir a fondo con esa idea. Porque si no, no va a surgir el potencial que tiene ese encuentro. Y esto nos lleva a salir de nuestros prejuicios, que pueden ser, o sea, de no tener miedo de ir a prácticas que no controlamos, no tener miedo de hacernos daño con el cuerpo, no tener miedo al pudor y dentro de un mundo donde cada vez estamos más tratando de controlar los cuerpos, controlar las ideas, es uno de los principios que tanto a Juan como a mí lo vimos. ¿Puedo seguir sin micrófono? Es algo que realmente aprendimos de ustedes y les agradecemos para esto. También algo que aprendimos aquí es, y ahí hago un poco de manera tardía el link con lo que dijo Bruno, es dándole un enfoque bastante performativo a nuestro trabajo. Es decir, que no era un trabajo basado en un texto, no era un trabajo para nada teatral, sí hay un juego con la ficción. Entonces creo que estamos en un momento donde después de haber, a través de movimientos como la no danza, como la performance, haber tratado de encontrar una nueva verdad, o como que en su época la buscó también Stanislavski, la buscó Meyerhold, pues con esa ilusión de encontrar algo más vital, también hemos desarrollado mecanismos artificiales. Entonces, en este momento, la idea de cómo pensar, y eso lo vi realmente muy claramente en vuestras presentaciones, os felicito para eso, cómo lograr ficcionalizar la performance, cómo esa capa de ficción o de autoficción logra mezclarse con la performance.
Tercer aprendizaje muy importante del trabajo con ustedes es la idea del montaje, es decir, que existe, se ha hablado mucho y se piensa todavía demasiado mucho y tal vez demasiado en oposición entre el escenario y el texto, la performance y el texto, y creo que hay otro régimen de pensamiento que hemos observado con Juan en nuestro trabajo, que es un lugar donde el texto no tiene tanta importancia, es decir, llega a ser un material o sea, que también baja en la jerarquía y llega a ser tan o menos importante que la luz, que por supuesto el gesto, que la voz, que la escenografía. Y yo opondría más una relación entre la estructura y el flujo, la dramaturgia y lo performativo. Es decir, lo que se puede escribir, que no es texto, pero que se puede escribir, que se puede estructurar, y esa fuerza de caos o de desorden que vive alrededor o contra esa estructura. Bien, y por último, diría que lo que más aprendí de este workshop es la contaminación. La contaminación no es una enfermedad que va de un lado a otro, sino es más una cuestión de una mezcla que viene de la enfermedad de uno con la enfermedad de otro y que se desarrolla diferentemente en el cuerpo mío y el cuerpo tuyo. Y para concluir, tengo que volver a la introducción de Víctor y este homenaje que hicimos para Palestina, para decir que dentro de nuestras colaboraciones internacionales, donde tenemos que seguir con mucho cuidado y mucha atención a las cuestiones coloniales, a las cuestiones de género, a las cuestiones feministas, hoy en día, aquí juntos, estamos frente a un enemigo que es muy potente, que uno lo puede llamar neofascismo, capitalismo extractivista, y que entendió mucho mejor que fascismos más antiguos cómo atacarnos. En este momento, yo sé que aquí, pero no lo sé con tanta precisión como ustedes, que aquí esas fuerzas también tienen poder, se está organizando ese nuevo dominio mundial a nivel cultural como nunca antes. Entendieron que atacando nuestras universidades, atacando nuestras posiciones de artistas, van a ser mucho más fuertes que antes, donde se dedicaban a la fuerza militar y policial y el poder económico. Poco a poco se van apoderando también de ese espacio intelectual, artístico. Están lo que nunca hicieron antes, por ejemplo en Francia, dando de importancia a centros dramáticos. Está el presidente Trump tomando poder de museos, que seguramente nunca pisó un museo antes de ser el presidente de Estados Unidos, y en ese sentido veo mucho, o sea, no diría optimista, pero confío mucho en la fuerza de como dicen ustedes, el título de este encuentro, en la potencia de lo vulnerable. Cuando veo, me emociona, yo solo participé en esta última corta, pero tengo muchos amigos que están conectados con esa maestría. Cuando veo el empeño que necesita desarrollar esto, sobre todo en tantos años, con las dificultades materiales, económicas que tienen,
veo ahí una esperanza para todos nosotros y para todas nosotras. Y creo que nosotros también vamos a cumplir 3 años de la maestría en Montpellier en mayo, y veo en nuestra solidaridad, en nuestra capacidad de trabajar juntos, de encontrar los puntos de respeto mutuos que nos permiten esas colaboraciones, un arma indispensable para luchar contra esas fuerzas negativas. Así que otra vez os agradezco, a pesar de haber nacido en Normandía, que es un país de conquistadores, de haberme invitado a este encuentro.